Programa, por favor, cuando queráis podéis subir a la mesa. Ah, vale. Pues comenzamos con esta segunda parte de esta jornada, la energía del futuro y el trabajo, y tenemos aquí en la mesa pues todo un plantel de expertos, de representantes de distintas instituciones que nos van a dar distintas visiones sobre esta energía que estamos comentando. Tenemos representantes de la universidad, de los consumidores, de la empresa, de las ONG, también de la administración. Van a tener un tiempo un poquito reducido. Les hemos dicho que no se extiendan más allá, bueno, que estén entre 5 y 10 minutos. Eso cuesta mucho, a ellos les va a costar mucho. Claro, algunos se ríen, es normal. Es muy complicado hablar en tan poquito tiempo, resumir tanto, pero bueno, de lo que se trata es de lanzar unas ideas principales y que todos finalmente a lo mejor podamos debatir un poco, aunque también será un debate un tanto breve.
Voy a presentar muy rápidamente a los componentes de esta mesa para dar paso ya al primero. Está con nosotros Fernando Prats Palazuelo, asesor de la Universidad Complutense de Madrid para el informe Cambio Global. Ana Echenique Calvo, vicepresidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios, CECU. Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables. Carlos Javier Navarro Espada, vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón y director general de Industria y de la PYME del Gobierno de Aragón. José Luis García Ortega, responsable de Energía de Greenpeace. Luis Cascales, secretario general de UNIPYME. Y Juan Toledo Lucas, representante del CEPES y presidente de la Asociación de Energías Renovables y Ahorro Energético de la región de Murcia. Bueno, aunque yo vaya un poco rápido, lo que no quiero es imprimir un clima así de urgencia o de rapidez, ¿no? Lo poco que se diga, pues que sea con un poquito de calma y de sosiego. Solamente decir que el manifiesto que esta mañana se ha consensuado, lo tenemos fuera, está impreso, porque por si alguno lo queréis tener, pues que sepáis que lo podéis coger fuera, que está ahí colocado. Y sin más, pues empezamos con Fernando Prats Palazuelo, asesor de la Universidad Complutense de Madrid para el informe Cambio Global, un informe que se ha presentado hace muy poquitos días. Sí, buenos días. Voy rapidito para estar en los 10 minutos. Vamos a ver, la Fundación de la Universidad Complutense de Madrid monta el programa Cambio Global España 2020-2050 sobre la base de interpretar que estamos en un cambio de ciclo histórico profundo que requiere nuevos paradigmas. Lo que hace es estudiar, elegir lo que entiende que son temas centrales desde el punto de vista de los retos de futuro del país, analizarlos en colaboración con entidades ciudadanas, analizarlos y, digamos, editarlos y difundirlos. Hasta el momento hemos tenido un primer ciclo en lo que hemos trabajado sobre, yo diría que aparte de un primer informe que llamamos cero con el CONAMA, hemos desarrollado 3 informes sobre ciudades, sobre edificación, sobre transportes, y eso nos ha permitido cerrar el ciclo con un informe sobre energía que se presentó hace 3 o 4 días en Madrid. Hay que decir que viene a cuento porque en nuestras unidades de contabilidad, al fin y al cabo, estamos hablando en consumo energético y en emisiones de gases de efecto invernadero. En todos estos programas, incluso cuando pensamos en el escenario 2020-2050. Para aprovechar el tiempo voy a centrar en 6 cuáles son nuestras conclusiones, nuestros sentimientos, nuestra manera de ver las cosas en este momento después de estos 3 años de trabajo. Voy a decir en torno a 6 ideas. Primera es que nuestra percepción es que más allá de la gravísima crisis económica, en este momento afrontamos una crisis global y diferente. Global porque, lo ha dicho Rifkin bien, yo creo que además de que empiezan digamos, a faltar esa disponibilidad abundante e ilimitada de recursos básicos, entre la energía, pero también por la grave alteración de ciclos vitales de la biosfera, no solamente el cambio climático, sino más allá del cambio climático. Pero tal vez lo más interesante es hablar de lo diferente, porque yo voy a insistir en este tema, que me parece central. Y es que tal vez por primera vez, a diferencia de otras crisis, hay un hecho novedoso que va a determinar, en nuestra opinión, lo que habría que hacer. Y es que por primera vez la humanidad afronta la cuestión del desbordamiento de los límites de biocapacidad del planeta. Y esto es un problema no coyuntural, no de reajuste, sino un problema estructural. Además, y por complicarlo todavía más, los tiempos de reacción para resolver estos temas son muy cortos. Se viene a decir que en una década tendríamos que haber sido capaces de cambiar el rumbo de nuestros patrones de desarrollo, de nuestro impacto sobre el planeta, y que en 3 más, que no es mucho más tiempo, tendríamos que haber sido capaces en los países desarrollados, por ejemplo, en términos de gases de efecto invernadero, reducirlos en un 80%, lo cual ni siquiera sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer. Digo, para hablar de la dimensión cualitativa que tiene este cambio. La segunda idea es que entendemos que el necesario acoplamiento, donde está el origen de todo, entre huella ecológica y biocapacidad del planeta, quiero decir que es la diferencia, y yo creo un aspecto sustancial de la crisis, requiere resolver a la vez 3 retos de forma compatible. Y digo de forma compatible y no cada uno a su aire. La cuestión energética, el reto energético, del cual se viene hablando, la preservación de los ecosistemas, que están desbordados, y condiciones de seguridad y salud. Y creemos, y eso sí, parece que sí estaremos todos de acuerdo, es que la energía pudiera ser el principal reto de las próximas décadas. No solamente porque es un recurso vital, no solamente porque sabemos que
la utilización masiva de combustibles fósiles es el principal impacto a la hora de hablar del crecimiento de esa huella ecológica o de inducción de gases de efecto invernadero, con lo que acarrean desde el punto de vista del cambio climático. Se dice que la energía viene a imputar en un 70 o un 80%. Sino, yo diría que por dos factores que son muy importantes. Uno que sorprende, lo ha dicho yo creo que Rifkin bien, pero que no está saliendo en la prensa. Es decir, no solo tenemos un problema coyuntural, tenemos un problema estructural con, digamos, la llegada al cenit y el final de lo que se llama disponibilidad de petróleo abundante y barato. Yendo en términos de precios, que es una manera de medirlo, en el año 2005 estamos a $40 el barril. Antes de la crisis de África estábamos ya a 100, es un crecimiento del 150%. Fácilmente, según las últimas, al margen del norte de África, que lo puede complicar todavía mucho más y que lo está complicando más, pero podríamos estar, en cuanto el mundo occidental salga de la crisis, podríamos ponernos en 150. Y 150 son palabras gruesas en relación a lo que nuestros sistemas socioeconómicos son capaces de encajar. Pero tal vez lo más preocupante es la cuarta razón, y es que las estrategias actuales son claramente insuficientes. Las hipótesis con las que estamos trabajando, y son información de agencias internacionales, es que el 2030 la demanda de energía primaria va a crecer un 40%, que los gases de efecto invernadero lo harán en un 35% sobre 2005 y que la huella ecológica puede multiplicar por 2 la biocapacidad del planeta. Es decir, esto es absolutamente inviable, absolutamente inviable. La tercera idea es que estimamos que es imprescindible interpretar bien algunas cuestiones centrales. Lo voy a decir muy rápidamente. Primera, las limitaciones o el fracaso del mercado para anticipar y corregir la recesión económica, no solo la recesión económica, la crisis energética, no solo la crisis energética, sino el desbordamiento medioambiental. Ahí queda eso y daría mucho que hablar. En segundo lugar, que los costes energéticos de la logística generada por la globalización no nos lo vamos a poder permitir. Recuerdo todavía aquella anécdota de los autores del factor 4 que reconocían que un yogur en Alemania de fresa en su ciclo de vida completo recorría 7.500 kilómetros. Esto es absolutamente inviable, también hacia el futuro. Siguiente consideración, las limitaciones en soluciones basadas solo en tecnología. Yo creo que lo que se demuestra es que los patrones de desarrollo actual, ese crecimiento, ese motor de crecimiento ilimitado e indiscriminado, hace que el crecimiento, digamos, de las tendencias de impacto sean mucho mayor que el de la coeficiencia. Con lo cual, el resultado, a pesar de que haya coeficiencia, a pesar de que tengamos tecnologías, el resultado es crecimiento en valores absolutos de unos impactos en situación de saturación. Y cuarto, que tal vez es la conclusión que a mí me puede interesar más, es que nosotros trabajamos en clave, digamos, de cambio de paradigma. Es decir, no trabajamos en clave de pequeñas reformas que nos van a resolver ciertas cosas, trabajamos en cambio de paradigma, que quiere decir que reconocemos que las lógicas actuales basadas en el crecimiento ilimitado e indiscriminado son despilfarradoras y no nos pueden llevar a ningún fin en tan corto plazo de tiempo razonable y que sea una solución para la convivencia en el planeta. Hablando de nuevo paradigma, estaríamos hablando de tres factores muy sencillos, muy esquemáticos, de vivir bien pero de otra forma, no como vivimos ahora, de forma incluyente dentro de los países y a nivel internacional, y tal vez lo más novedoso, respetando los límites de la biosfera. Yo sí creo que los límites, el concepto del límite, es un concepto central en la próxima etapa de la humanidad. Y, por lo tanto, la gestión de necesidades dentro de los límites, a mí me parece el tema central de los próximos años. La cuarta idea es que los análisis de escenarios sobre temas claves, tanto globales como nacionales, a nosotros nos están dando dos grandes cuestiones. Es decir, primero, que pese al esfuerzo que se están haciendo, están muy lejos de llevarnos a metas que sean coherentes con los planteamientos que nos están diciendo los científicos en los tiempos precisos. Y la segunda es que, sin embargo, si hacemos un esfuerzo todavía mayor, si nos tomamos este tema como un tema central, sí es posible reconducir los procesos hacia cambios profundos en los años precisos. Por hablar en términos de energía, el informe que hemos presentado nosotros hace unos días, las directrices que damos al equipo que lo redactaba era prioridad al ahorro, prioridad a luchar contra el despilfarro, en cierto sentido, reducción de dependencia exterior y del petróleo,
incremento del vector eléctrico y de las energías renovables, y objetivo indiscutible, aterrizar en el 2030 en torno a una reducción del 50% de emisiones de gases de efecto invernadero para poder llegar en el 2050 al 80-90% en esas reducciones. La quinta idea es que hay que reconocer que los acuerdos de las principales instituciones y poderes internacionales no están apostando por un cambio real de paradigma. Esta es nuestra constatación. Más bien, en este momento estamos asistiendo al intento de restauración del viejo paradigma económico-financiero y, en el cambio, por ejemplo, medioambiental, el post-Cancún, según calcula la OCDE en este momento, es que nos llevan a crecimientos, con los últimos compromisos, del 12 al 18% de gases de efecto invernadero sobre 2005, algo que está lejísimos de los planteamientos que tiene la propia OCDE, los escenarios, la Agencia Internacional de la Energía o el panel intergubernamental. Por lo tanto, la universidad, lo que hacemos en el CEIM es, hemos optado por una línea de trabajar y cooperar el mundo del conocimiento con la sociedad civil y la ciudadanía. Y en esa línea trabajamos con 3 objetivos que tiene gracia, pero vienen a coincidir con algunas de las críticas que el propio Fondo Monetario Internacional se ha hecho de lo que ha sido su comportamiento en estos últimos años. Es decir, 1, transmitir mensajes claros a la sociedad sobre perspectivas y riesgos mundiales y nacionales. Y digo, todo esto está, que es lo que no ha hecho el FMI. Es decir, 2, identificar hojas de ruta para un cambio real en tiempos claves y de cambio sistémico. Y tercero, y lo dicen entre comillas, y lo digo entre comillas, decirle la verdad a los poderosos y exigirles que actúen en consecuencia. La sexta y última, y termino, es que hay que advertir y apostar que, a pesar de todo lo dicho, en todo caso, la herramienta para salir de esta situación sigue siendo la política. Lo que pasa es que la política con mayúsculas. Una política que anticipe, lidere, concierte una transición hacia un nuevo ciclo histórico, y ello significa mucha más lucidez, mucha más información, mucha más pedagogía, mucha más coherencia y mucha más responsabilidad. Nosotros entendemos que lo que hace falta es inaugurar una nueva serie de pactos en el país. En el documento de energía pedimos un pacto en torno a la energía que increíblemente este país no tiene. No es que no tenga pacto, es que no tiene ni estrategia a medio y largo plazo en el tema energético, lo cual es sorprendente. Pero inclusive lo que estamos planteando es incardinar este tipo de pactos en un concepto como fue en su momento en los pactos de la Moncloa en torno a un cambio global de este país en los próximos decenios. No sé si No. Justito los 10 minutos. Muchas gracias, Fernando Prat, por esta claridad de ideas y por poder haber podido resumir ese informe clave, ese informe tan importante y que habéis presentado hace unos días y que en unos puntos concretos has podido describir aquí. Bien, pues tiene la palabra ahora Ana Echenique Calvo, vicepresidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios, CECU. Bueno, nosotros desde el origen de CECU hemos hablado del consumo responsable y entonces desde hace ya muchos años estamos abocados en esta dirección, porque realmente cuando comemos cualquier cosa, cuando vestimos, cuando reclamamos derechos, estamos pidiendo comportamientos éticos, estamos pidiendo ética, estamos pidiendo coherencia. Y, de hecho, lo hemos visto y hemos estado luchando por políticas sobre consumo de agua y de energía porque esto se veía. De hecho, yo suelo decir que los ecologistas, que en muchos ámbitos se los considera todavía como unos bichos raros, han tenido siempre la razón. Todo lo que han ido diciendo ha ido ocurriendo. Y entonces, en este momento, es tan urgente lo que está ocurriendo que yo creo que no hay que darle ni media vuelta más, ¿no? No ha hablado ahora por la tarde Rifkin y esta mañana en la rueda de prensa sí que lo hizo sobre las finanzas, sobre el créditos verdes para fomentar las energías, el implantar, el instalar sistemas de energías limpias en las viviendas. Y a mí me ha parecido muy interesante porque hablaba de la forma en que con el ahorro se amortiza ese tipo de créditos o préstamos, como se llame. Entonces, y el mundo de las finanzas ha sido muy importante también en llegar a este cataclismo, porque la especulación ha sido la base de todo y ahora cuando ha habido bajones en la bolsa y tú dices, pero si la gente está jugando, se llama jugar a la bolsa. Y entonces, ¿por qué estas sorpresas? Porque tenía que pasar, no podía ser de otra manera. Y, de hecho, se ha empezado ya a especular desde hace
unos años con todo. Desde la posguerra se empezó a especular con la comida, con todo. Los cereales, los mercados de Nueva York, de Chicago, del café, etcétera. Entonces, yo creo que hemos llegado a un punto que era absolutamente previsible, ¿no? Y el cambio climático es la gran amenaza que no hemos querido ver ni escuchar como sociedad. Jeremy Rifkin hablaba ahora de Navarra y Aragón y yo creo que es muy importante los ejemplos que pone de estos proyectos concretos porque hay un elemento fundamental que es la voluntad política, que es donde parece que nadie se atreve a tomar decisiones claras y concretas y tenemos la ventaja de estar en una democracia que tendría que ir en esa dirección, que tuviéramos mucha más capacidad de participación y los políticos deberían de volver a ponerse más a nuestro servicio y no estar sometidos a las presiones de estos grandes grupos que los tienen, parece que, secuestrados en muchísimas ocasiones. Las organizaciones ciudadanas yo no sé si hemos podido hacerlo mejor, pero a lo mejor nuestro mensaje ha estado un poco machacón y no hemos dirigido el mensaje, que a mí me ha interesado muchos aspectos de cómo lo ha contado Rifkin. No hemos dado con que la mayoría de la sociedad está compuesta por personas muy individualistas y muy egoístas. Y hablamos de argumentos y de objetivos que son realmente éticos, son solidarios, etcétera, pero no es lo que está llegando a la mayor parte de la población. Entonces, yo creo que ahí tenemos que revisar un poco el discurso, el lenguaje, etcétera, para combatir además esa natural resistencia al cambio que hay siempre y que en este caso es a un mundo muy diferente del que nos hemos instalado, ¿no? Porque además concretamente en este país yo creo que somos muy nuevos ricos. Tenemos que cambiar también la mentalidad en plazos, o sea, el tiempo. ¿De qué tiempo disponemos? Es que no disponemos de tiempo. Cuando hablamos, ¿de qué generación estamos hablando? ¿De nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos? Porque yo creo que ahí es donde nos hemos equivocado. El aquí y ahora nos ha llevado a esta trampa tremenda y ahora tenemos que empezar a hablar para el futuro, para un largo futuro. Y también el espacio, porque hablamos de globalización, pero no somos conscientes de que cada día, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos jugando a juegos, estamos en cadenas en las que hay efectos devastadores para personas en los puntos más lejanos del planeta. Estamos en el mundo de las redes y tenemos que aprovecharlas y aprender a utilizarlas mucho mejor. Y yo creo que ahora, dentro de los cambios, tenemos que empezar a cuestionarnos todo, desde nuestra propia vida hasta organismos que nos han metido en esto, como ha sido la Organización Mundial del Comercio, y otros, no voy a citar todos los que, bueno, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, pero nos han llevado a un callejón sin salida, según el paradigma en el que estábamos, y creo que ahora el reto es que tenemos que cambiar la forma de vivir y que no es a peor, yo creo que es a diferente. Y en derechos tenemos bastante abandonados como sociedad a los mayores y a los menores, y los mayores van a ser muy importantes para recordarnos el camino del que no nos debimos de apartar en algún momento, porque ellos siguen siendo actores de comportamientos bastante sostenibles del que la gente se ha burlado, de la forma de funcionar de la gente mayor, de la gente de los pueblos, y tenemos que volver a aprender ese funcionamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Echenique. La verdad es que se agradece ese recuerdo, ¿no?, a los mayores y a los menores que muchas veces están ahí y no se les da la importancia que tienen. Tiene ahora la palabra Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables. Buenas tardes. Quería, en nombre de la Fundación Renovables, agradecer a Comisiones Obreras y a UGT la invitación que ha hecho a la Fundación y suscribir la primera frase. Bueno, suscribimos todo el discurso de Rifkin, pero sobre todo yo quería hacer alusión a la primera frase. Ha empezado Rifkin diciendo este puede ser un día histórico. Y eso es lo que desde la Fundación nos gustaría, porque yo creo que la necesidad de un pacto por la energía en este país la suscribimos todos. Pero yo creo que el foro
donde ese pacto se tiene que hacer. Es un foro muy parecido al que hoy está aquí presente en esta mesa y en esta sala, y yo creo que esa es la invitación y la sugerencia que le haríamos hoy la Fundación Renovables a los sindicatos. Enhorabuena, y yo creo que este es el foro. Bien, yo tuve el honor hace 3 años de escuchar a Jeremy Rifkin en la precampaña electoral de las elecciones generales del año 2008 en la sede del PSOE, y dijo un discurso muy parecido al que ha dicho hoy. 3 meses después se originó la gran crisis financiera en Estados Unidos y en el resto del mundo. Una crisis que se originó por la subida del petróleo, que empieza a subir a partir del año 2004 y llega a su cenit, como bien ha explicado Rifkin, a los $147 en el verano del 2008. Estamos en el 2011 y nos hemos inaugurado este año con otra crisis originada también por la subida del crudo. Bueno, originada por otras causas, pero que tiene en nuestro país como efecto directo la subida del petróleo, la subida de la inflación, la subida de los tipos de interés, y estamos otra vez en la misma, repitiendo la misma espiral. En este momento, y si echamos la mirada atrás de hace 3 años acá, podemos contemplar que la tendencia de los malos ratios energéticos de España no han cambiado. La tendencia en cuanto a nuestra mayor dependencia energética, nuestra mayor intensidad energética y nuestras emisiones de CO2 se sigue manteniendo, incluso en algunos de estos ratios exactamente igual que hace 30 años. Y mientras desde 2008, en estos últimos 3 años, hemos visto cómo el mensaje machacón es que las renovables son un coste, un lujo para este país, un coste inasumible para este país, descubrimos en enero del 2011 que lo caro para este país no es el coste de las renovables, sino el coste inasumible de la dependencia energética. Y en este caso, dependencia energética que se va a vincular directamente con la deuda soberana de España, ya que más de 2/3 de nuestro déficit comercial se debe a las importaciones energéticas. Pero bueno, se ha decidido apoyar más a las fuentes convencionales en detrimento de las fuentes autóctonas y más eficaces para reducir esa dependencia y esos efectos del cambio climático. No es hoy el día, ni el momento, ni es criterio de la Fundación ahora aludir a las reformas con respecto al ahorro energético que se han aprobado la semana pasada, pero yo sí quiero aludir a un concepto que se repite también machaconamente y que creo que es un gravísimo error. Es a su coyunturalidad, a su temporalidad. Se está insistiendo en que son medidas temporales, coyunturales, para dentro de 3 meses. Y es un error porque no estamos en una crisis que vaya a durar 3 meses. Estamos en una crisis estructural que se va a mantener durante mucho tiempo porque los precios del gas y del petróleo van a ser elevados por mucho tiempo. Y mantener una economía tan dependiente de las importaciones energéticas y de los combustibles fósiles simplemente significa dejar a España atrapada en la paradoja de los combustibles fósiles, que es muy sencilla. Mientras tengamos una economía más dependiente de los combustibles fósiles, más vulnerables seremos a caer en nuevas crisis económicas y crisis financieras. Bien, desde la Fundación Renovables lo que pensamos es lo siguiente, y es que el cambio de modelo energético va unido al cambio de patrón de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el esfuerzo que hagamos por mejorar esos malos ratios de dependencia e intensidad y emisiones de CO2 son una oportunidad para la economía de este país para crear una nueva especialización productiva. Nosotros hemos cuantificado, y otras personas que están aquí, más inteligentes que yo, lo han cuantificado. Si cumplimos en España las 2 directivas que no están todavía traspuestas al ordenamiento jurídico nacional, como son la Directiva de Renovables y la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, el potencial de nuevos empleos puede ser cercano al 1 millón de nuevos empleos. Sin embargo, en España en los últimos años se ha destruido empleo. En el sector de las energías renovables, el sector lo ha cuantificado en unos 20.000 empleos en los últimos años, concretamente en el año 2008 y en el año 2009. Voy a ir terminando. Desde algunos medios académicos, no los que están aquí presentes, se lo aseguro, se ha criticado a las energías renovables como visionarias. Y el que lo ha hecho pretendidamente para perjudicar, digamos, el buen nombre de las energías renovables. Sin embargo, yo creo que ha acertado, sin quererlo. Porque las energías renovables son visionarias, porque son estratégicas. Son energías que hay que contemplarlas desde el largo plazo.
justo lo contrario de la codicia que se ve en muchísimas decisiones que se toman con respecto a los mercados energéticos, que se toman siempre mirando en el corto plazo y más en el valor de las acciones que en el futuro energético de todo el país. Sin embargo, no hay que olvidar que en los últimos 4 años, 2007, 2008, 2009 y 2010, la primera inversión energética en el mundo han sido las energías renovables. Por eso, a partir de ahora, no todo puede seguir igual. Y desde la Fundación Renovables nos hemos planteado que la mejor manera de trabajar en este sentido es movilizando a la ciudadanía, acercándonos a los ciudadanos y a la sociedad para transmitir una nueva cultura energética. La cultura energética que debe ser basada en una política energética a largo plazo, vinculante para todas las administraciones públicas, con señales de precios que trasladen a la sociedad la necesidad de esa otra cultura energética más basada en el ahorro, en el concepto de ahorro de energía que en el mayor consumo de energía, y en otro concepto que es fundamental y del que se habla muy poco, desde casi iba a decir yo, desde la cumbre de Copenhague, que es la gravedad de las emisiones de CO2 para el futuro, ya no solamente del planeta, sino de la economía mundial. Y yo creo que esa amenaza del CO2 tiene que enfrentarse, o nos tenemos que enfrentar, con lo que ha dicho no solamente Rifkin, lo han dicho las directivas europeas y la política del Consejo Europeo de marzo del 2007, donde habló de una revolución energética para acercar la generación al consumo. Y esto implica otro modelo de crecimiento, porque eso supone inundar toda la economía de innovación tecnológica, esto supone cambiar todos los procesos productivos introduciendo la innovación de las nuevas tecnologías energéticas y otra ética de la energía. Cuando hablamos de todo esto no estamos pensando en el negocio de las empresas, en que el crecimiento del PIB sea magnífico, que vivamos mejor, no. Estamos pensando en las futuras generaciones, que son las que van a sufrir los efectos de todo lo que ahora no se está haciendo. Esto es lo que pensamos desde la Fundación y ese llamamiento que hacemos o que queremos trasladar a la ciudadanía, a mí me gustaría que este foro tuviera la continuidad suficiente para poder cumplir esa función. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables, por darnos estas pinceladas de esta nueva cultura energética tan necesaria. Tiene ahora la palabra Carlos Javier Navarro Espada, vicepresidente. Un segundito. Carlos Javier Navarro, vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón, director general de Industria y de la PYME del Gobierno de Aragón. Muchas gracias. Lo primero que querría es dar las gracias porque se nos ha invitado a este foro. Del discurso de Jeremy Rifkin quiero subrayar 2 cosas. Siempre que le he oído denunciar problemas, pero en paralelo le he oído aportar soluciones, cosa que no es muy común. Nos encontramos con 2 tipos de personas, las que denuncian problemas y no aportan soluciones, y las que aportan soluciones que nadie ha pedido. Este no es el caso, es el caso de una persona que tiene una clarividencia tremenda y yo creo que vamos hacia el paradigma que él defiende. En otro orden de cosas, yo asisto al tema, a la temática energética desde el año 1992. Cuando fui nombrado jefe de servicio de energía en la Comunidad Autónoma de Aragón. Saben que Aragón tiene un 10% del territorio de toda España y obviamente las energías renovables van indexadas al territorio y tenemos un potencial energético renovable importante. He de decir que la eclosión de las renovables nacieron impulsadas en la Unión Europea por las regiones y por los agentes sociales. Y ahora mismo me gusta este foro porque estamos representantes de ambas partes. Les voy a hablar de la Fundación del Hidrógeno de Aragón porque es una prueba, una muestra de voluntad política. Voluntad política, una comunidad autónoma que considera estratégico trabajar en las tecnologías del hidrógeno. Hace más de 20 años, en 1984, apostamos por las renovables. La Comunidad Autónoma de Aragón, que ustedes saben que tiene una raíz agrícola importante, aportan más dinero las energías renovables. Ya no estoy hablando de futuro, ni estoy hablando de un mundo mejor, ni estoy hablando de agotamiento de recursos. Aportan más dinero que toda la política agraria comunitaria. Eso es un hecho.
Y en Navarra pasa lo mismo, exactamente igual. Es uno de los motivos, no nos engañemos, porque somos comunidades autónomas que hemos apostado claramente por estas tecnologías. Por otra parte, en la logística hicimos también una apuesta muy importante hace más de 20 años y ahora hemos puesto las miras también dentro de 20 años, que es lo que puede ser el futuro del sector energético dentro de 20 años. Y de una manera privada, con 64 patronos, fundamentalmente privados. Lo que pasa es que hemos impulsado, hemos catalizado toda esta acción desde el Gobierno de Aragón. Se creó una fundación, la fundación que se les ha dicho, que nosotros coloquialmente llamamos la Fundación del Hidrógeno de Aragón, como el instrumento principal para el desarrollo de las nuevas tecnologías del hidrógeno, pero como meta final. Antes tenemos que trabajar la eficiencia, nuevas tecnologías más eficientes, tenemos que trabajar más las energías renovables y al final lo que pretendemos es irrumpir también y desde el punto de vista de nueva tecnología como actividad económica de lo que puede ser el hidrógeno como vector energético. Queremos promover proyectos estratégicos y, de hecho, hemos promovido proyectos estratégicos que han recibido premios a nivel internacional, por ejemplo, el proyecto ITER, que es un proyecto de integración de renovables para producción de hidrógeno para, a su vez, verter energía a la red. En este momento no hay ningún proyecto de estas características en el mundo conectado a la red para, a su vez, dotar a unos laboratorios en tecnologías del hidrógeno para, a su vez, impulsar, almacenar hidrógeno para, a su vez, mover vehículos no solo eléctricos, sino vehículos también con tecnologías, con pilas de combustible. Por otra parte, queremos crear una red de empresas industriales que colaboren, que cooperen, pensando que tenemos un sector, no solo el sector energético, sino el sector automoción muy fuerte en la Comunidad Autónoma de Aragón, que cooperen para lo que han de ser sus tecnologías dentro de 20, 25 años. Hay que pensar que no solo tenemos una importante producción, sino que también tenemos fabricación de componentes, muchas industrias auxiliares en ambos sectores, sector energético y sector automoción. Y luego hemos elaborado una hoja de ruta para la implementación de todas esas tecnologías. Ya elaboramos un plan director que cogía desde el año 2006 hasta el año 2010 y hemos desarrollado un segundo plan director de tecnologías del hidrógeno, de desarrollo de las tecnologías del hidrógeno en Aragón, que coge el periodo de tiempo que va desde el 2011 hasta el año 2015. Nosotros partimos de una base. A largo plazo, en materia de fuentes de energía, solo nos quedan viables el sol y los isótopos radioactivos, pero ninguna de las dos resuelven la problemática del transporte de vehículos. Necesitamos un vector energético y ese vector energético se resuelve de manera satisfactoria con las tecnologías del hidrógeno. Hemos de decir que además son un importante, como se vislumbra de lo que voy diciendo, una importante oportunidad de desarrollo tecnológico y de nuevas oportunidades de negocio. Todo lo que les estoy diciendo está completamente de acuerdo con la Estrategia Europea de Investigación y Desarrollo Sostenible, que entiende que ha de servir esta estrategia para crear nuevas oportunidades de negocio para la supervivencia de las empresas europeas. Hemos de decir que Europa tiene pocos líderes de mercado a nivel internacional, empresas verdaderamente líderes, y en sectores como las energías renovables y en ciertas materias energéticas sí que somos líderes de mercado. También hemos de decir que no estamos haciendo la apuesta más importante del mundo. Estados Unidos y Japón están ganando a Europa en esta aventura de las tecnologías del hidrógeno. Otro país que se está comprometiendo de manera muy clara es Canadá. Hay países que están vigilando. Brasil está vigilando porque le puede interesar caso de que haya fluctuaciones en materia de biomasa. Pero tecnológicamente son Estados Unidos, Japón y Europa. Europa tiene aproximadamente presupuestados unos 940 millones de euros en un horizonte que va
desde el año 2007 hasta el año 2013, pero hemos de decir que, aunque parezca una cantidad importante, 940 millones de euros, hemos de decir que solo Alemania tiene presupuestados 1.400 millones de euros para estas tecnologías. Luego no serán unas tecnologías de poca importancia. En España no hemos conseguido todavía ni siquiera que se reconozca en la tarifa de régimen especial la vinculación con las tecnologías del hidrógeno, cuando estamos convencidos de que van a ayudar muchísimo al desarrollo de las renovables, porque el problema de las renovables, como de todos es conocido, ¿no?, es su gestionabilidad, y el hidrógeno lo que posibilita es precisamente la gestionabilidad, el poder aprovechar las horas que se pierden de producción de energía cuando o la red está saturada o la red no tiene consumo, y lo puede permitir incluso de una manera probablemente más eficiente que en algunas ocasiones el bombeo. El bombeo es una muy buena solución, el bombeo de agua, pero probablemente vamos a conseguirlo mejor a partir de almacenamientos de hidrógeno que se están trabajando en este momento y que son óptimos en vinculación con una buena infraestructura. En España tenemos ahora mismo 3 hidrogeneras funcionando, una en Huesca, otra en Zaragoza, otra en Sevilla. Una va a entrar en servicio pronto, que es una hidrogenera en Albacete, pero ahora mismo fundamentalmente toda la red de hidrogeneras la tenemos en Alemania, en Dinamarca y en Escandinavia. Esos son los países que están apostando claramente por estas tecnologías. Luego, todo el desarrollo, todos los grandes proyectos de demostración que vamos a tener en Europa, lógicamente lo vamos a tener en esas áreas. Sinceramente, me quedo con muchísimas ganas de decirles muchísimas cosas más, pero yo creo que lo puedo dejar para la fase posterior de preguntas, si es que existe. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Javier Navarro, por hablarnos además de esta apuesta innovadora por el hidrógeno que estáis haciendo vosotros. Y ahora toma la palabra José Luis García Ortega, responsable de energía de Greenpeace. Gracias, buenas tardes. Y yo también quiero agradecer a Comisión y a UGT la invitación a Greenpeace a participar en esta jornada, en la cual, no solamente por el hecho de que creemos que tiene su valor el que estemos aquí, sino de hecho porque el tema que nos trae, que es la energía del futuro y el trabajo, es algo sobre lo que también tenemos cosas que decir, y cosas que decir además en las que compartimos, yo creo, lo que es la visión que hay debajo de este enunciado. Es decir, que no existe contradicción entre el nuevo modelo energético que preconizamos y el resultado que eso se traduce en términos de empleo. Como saben, Greenpeace a esta revolución energética que ya cada vez más voces preconizan, pues ha venido aportando no solamente parte de la idea, ¿no?, sino trabajos de cuantificación sobre cómo se puede esto llevar a efecto en términos más concretos, ¿no? Y se han elaborado distintos estudios enmarcados dentro del enunciado de revolución energética a nivel internacional, también varios de ellos específicos para España. Y uno de esos estudios lo que hacía se llama Trabajando por el Clima, lo que hacía era evaluar las consecuencias sobre el empleo de ese modelo de revolución energética al que hemos demostrado que es viable, ¿no? Y, por ejemplo, ese estudio Trabajando por el Clima evaluaba el empleo que se derivaría de esa transformación hacia la revolución energética en 2030, lo evaluaba en 8 millones de empleos. Bien, pues, y ese mismo estudio mostraba que dentro de esa revolución energética estaríamos perdiendo, si optamos por ella, claro, que no es lo que se está haciendo ahora, estaríamos perdiendo una serie de empleos en los sectores energéticos tradicionales, pero que por cada empleo que se perdería, por ejemplo, en el sector del carbón, se estaría ganando 3 en las energías renovables. Y más esta diferencia todavía más favorable en el caso de la energía nuclear, que también es empleo.
Por tanto, no hay que tener miedo hacia la revolución energética, tampoco desde el punto de vista del empleo, porque esa transición nos va a llevar a una mayor empleo. Y, por tanto, no hay que agarrarse a las viejas tecnologías, sino apostar sin dudas y sin temores por las nuevas soluciones compatibles con el clima y compatibles con esa sostenibilidad que preconizamos. Bien, la segunda cuestión que nos trae aquí es el debate que está habiendo en estos tiempos, en este país en particular, sobre el modelo energético, el pacto de la energía y tal, ¿no? Y entonces creo que también valoro y agradezco la iniciativa de los sindicatos de traernos a esta mesa, porque efectivamente, como ya señalaba Javier García-Breva, es este tipo de foro el que es necesario que participe activamente en el debate de ese pacto energético que no dudamos que sea necesario. Naturalmente que creemos que hace falta un pacto sobre el modelo energético de este país. Lo que es inadmisible es que ese pacto se pretenda amañar entre solo algunos sectores. Y, por tanto, nuestra participación en este foro es una oportunidad que agradecemos, pero que en ningún modo viene a sustituir la representación que queremos tener el movimiento ecologista y el resto de entidades sociales que estamos aquí y que están en la sociedad, de participar activamente en ese debate sobre el modelo energético, con voz propia, porque no, los que están actualmente haciendo esa negociación no son nuestros representantes. Y dicho esto, voy a esbozar muy brevemente, por no repetir cosas que ya se han dicho, algunas de las ideas que desde Greenpeace querríamos aportar en ese debate sobre el modelo energético, lo que nosotros llamamos los elementos para una política energética sostenible, que es la idea central que creemos que debe tener. Lo que proponemos desde Greenpeace es que ese acuerdo sobre el modelo energético tiene que estar orientado a lograr la sostenibilidad. No podemos seguir engañándonos con un sistema que es intrínsecamente insostenible. Y, por tanto, dicho de otra forma, el modelo que necesitamos ha de ser un modelo 100% renovable y no puede seguir dependiendo de las energías sucias e insostenibles del pasado. ¿Cuáles serían los aspectos fundamentales de esos elementos de política energética sostenible? El primero son los objetivos, es decir, hacia dónde queremos ir. Y los objetivos, pues, que evidentemente es lo más importante, ¿no? El primero y fundamental es que tenemos que reconocer que el único objetivo asumible es un objetivo en cuanto a fuentes de energía que sea 100% energías renovables. Y el horizonte en que debemos alcanzar este 100% de energía renovable no debe ser más tarde de 2050. Afortunadamente no somos ni mucho menos los únicos que defendemos esto. Hay muchas entidades que han suscrito, entre ellas muchas de las aquí presentes, un manifiesto europeo por el 100% de energía renovable, y a las que no lo hayan hecho les invito a hacerlo porque está abierta su suscripción, ¿no? El segundo objetivo, para más cercano en el tiempo, es, bueno, y esto, para acercarnos a ese 100% renovable, ¿cuánto tendríamos que haber avanzado en 2020? Nosotros creemos que por lo menos ya la mitad de la electricidad que consumamos en este país debería ser de origen renovable en 2020 y por lo menos un 30% de la energía final consumida. Es decir, estoy hablando de objetivos más ambiciosos de los que se han marcado como mínimos en la política energética europea, como mínimos en la Ley de Economía Sostenible recién aprobada y como mínimos en el Plan de Acción de Energías Renovables presentado a Bruselas. Lo peor de todo es que esos mínimos están pendiendo ser minimizados y rebajados por parte del Gobierno en los momentos actuales, si simplemente escuchase lo que dice, con no mucho acierto, la Subcomisión de Energía del Congreso de los Diputados. Y el tercer objetivo, no importancia, sino como tercer elemento fundamental de esos objetivos de política energética, debe ser el de reducción del consumo, reducción de la demanda, ahorro energético, llamémoslo como queramos. También está cuantificado, lo que pasa es que no está incorporado como objetivo obligatorio. El 20% de reducción de la demanda de energía primaria en 2020 respecto, por ponerle una referencia concreta respecto a 2005, porque si se habla de respecto a un tendencial, cualquiera puede hacer las especulaciones que quiera sobre las tendencias. Y, por supuesto, estos objetivos, si que vamos en esa dirección, tienen que ir acompañados de plazos sobre la eliminación de las energías renovables. Creo que no debe estar en discusión si han de eliminarse, sino la discusión debe ser en qué plazo nos deshacemos de ellas. Y ahí pues podrá haber diferentes puntos de vista. Y, por supuesto, nosotros ya aportábamos
ahora parece que los tiempos van dando razones, ¿no? Que el quinto objetivo, complementando esto, sería el de reducir progresivamente la importación de fuentes de energía primaria. Ahora parece que se están dando cuenta que esto de depender de fuentes de energía cuyas materias primas no controlamos y cuyos precios, en consecuencia, tampoco controlamos, no es muy razonable. El segundo bloque del que creemos que es muy importante hablar, una vez sentados los objetivos, sería el de la economía y la fiscalidad de la energía. Y por solo apuntar un par de ideas, lo que hace falta para avanzar en este terreno es, ya lo han dicho anteriormente, es el que haya una señal de precio sobre la eficiencia energética. Mientras nos sigamos engañando, haciendo aparentar como barato lo que realmente es muy caro, pues es difícil que la eficiencia sea encajable en el sistema económico actual. Pero también esto requiere la eliminación de subvenciones que falsean la realidad. Nosotros abogamos por la eliminación de subvenciones a todas las energías. Ahora bien, empezando por las más sucias y por las menos sostenibles. Y el elemento con que nos puede ayudar a concretar esto sería una ley de fiscalidad ambiental que, junto con varias de las organizaciones aquí presentes, pues hemos presentado ya hace un par de años. El tercer bloque sería el reforzamiento de las políticas de energías renovables. Creemos que la herramienta fundamental es una ley para el fomento de las energías renovables. También hicimos una propuesta en este sentido junto con la Asociación de Promotores de Energías Renovables. Y bueno, ahora pues, la Ley de Economía Sostenible dice que dentro de 3 meses tenemos que tener una, aunque la mezclan con eficiencia energética. Creemos que las dos cosas son tan importantes como para tener una ley propia por sí misma y, de luego, seguimos exigiendo esto como paso fundamental. Y se ha hablado mucho de que el sistema de apoyo a las energías renovables, no vamos a inventar la rueda. El sistema de apoyo eficiente está inventado. Lo que está muy mal es implementado, muy mal llevado a la práctica y, por tanto, lo que hace falta es que, de una vez por todas, justo lo contrario, lo que se está haciendo es que el sistema de apoyo a las primas a las energías renovables se basen en unas condiciones de predictibilidad, que sepamos lo que va a venir, ni más ni menos. No hace falta que sea ni mucho ni poco, sino que sepamos lo que va a venir. Y un elemento que ahora aparece como más novedoso en la medida que el coste de algunas energías, bueno, de todas, ¿no? Pero en particular de las que pueden producir más cercano al consumo, dentro del modelo que nos comentaba Jeremy Rifkin, pues necesitamos incorporar el derecho al autoconsumo, que eso no lo tenemos todavía regulado en este país, y es un elemento clave que nos va a permitir que, en la medida en que la energía solar fotovoltaica va a alcanzar lo que se llama la paridad de red en cuestión de un par de años, pues tenemos que tener esa herramienta para poder permitir el autoconsumo, y ese modelo que nos comentaba Rifkin y del que hemos hablado mucho en muchas ocasiones, pues se puede llevar a la práctica, en la cual todos podemos ser simultáneamente productores y consumidores. El cuarto bloque es el el reforzamiento de las políticas de ahorro y eficiencia energética. Hombre, por fin, tema de moda, increíble, después de décadas hablando, algunos predicando en el desierto sobre eficiencia energética, sobre ahorro, ahora por fin es un tema tan de moda que están los periodistas en la puerta del Ministerio esperando a ver qué han concluido de una reunión. Los que llevamos esto bastante tiempo estamos poco menos que pasmados de esta situación, ¿no? Bien, pues defendemos una ley, que se apruebe una ley de ahorro y suficiente energía. También hicimos una propuesta con varias de las organizaciones aquí presentes y como elementos clave, pues creemos que de ese se habla muy poco. Es que una herramienta que hay que poner en marcha es la gestión de la demanda, la que nos va a permitir promover el ahorro energético, promover la eficiencia energética y promover la integración de las energías renovables. Y otra herramienta clave, que parece que esa no interesa tanto, se habla de limitar algunas cosas, pero realmente lo que hace falta poner para llevar a la práctica la eficiencia energética son límites ambiciosos y progresivos de eficiencia en todos los sectores consumidores. Es decir, que de serie, de lo que es todo lo que se fabrique, todo lo que se ponga en juego, tiene que tener ya incorporado la eficiencia energética mediante unos estándares ya predefinidos. Me refiero a todos los vehículos, me refiero a todos los electrodomésticos, me refiero a todos los edificios y a todos los sistemas de conversión de energía. Deben estar sometidos a estándares de eficiencia energética. El quinto elemento serían las infraestructuras para la sostenibilidad energética. No voy a extender por falta de tiempo, ¿no? Y el sexto sería la reestructuración del sector, con una idea que muy poca gente, lamentablemente, dice, y es que si pensamos en el modelo que nos ha comentado antes Jeremy Rifkin, en el cual tengamos una sociedad con un sistema de generación y de consumo más distribuido, ¿no?, de la energía,
y que las compañías de sector energético deberían cambiar el chip y pasar a ser esos elementos en los cuales nos facilitan ese intercambio, pues lamento decirles que eso choca de bruces con el sistema energético que tenemos en la actualidad, por la sencilla razón de que quienes gestionan esas redes, que son imprescindibles y lo serán más en el futuro, más interconectados, resulta que son los mismos que poseen una parte del sistema de generación y una parte que entra en colisión de intereses, como estamos viendo clarísimamente en las declaraciones y en los hechos, con esas nuevas tecnologías más distribuidas, renovables, sostenibles, ¿no? Mientras sean las mismas empresas las que tienen parte de la generación y encima la generación, esa generación más centralizada, más antigua, por decirlo claramente, con las redes, esto no tiene ninguna posibilidad. Luego hay que exigir la separación completa en patrimonial entre las empresas que se dedican a las redes, a gestionar las redes, de las que se dedican a producir energía. El que quiera producir energía con energía sucia se busque la vida y nos intente convencer de que eso es competitivo. Pero lo que no puede ser que a la vez sea el que gestiona la red a la cual la energía limpia tiene que acceder. Y el último elemento que quiero comentar, muy breve, José Luis, ya termino, es el de lo que también está más de actualidad ahora con la crisis en los países árabes, que es el tema del petróleo, ¿no? El petróleo que está intrínsecamente vinculado al sector del transporte. Y básicamente la idea que tenemos que asumir es que la sociedad actual, dependiente del petróleo, es adicta al petróleo y lo que tenemos que plantearnos es sencillamente desengancharnos, es decir, abandonar la adicción al petróleo, no a base de poner parches, no a base de, como pretende el Gobierno español, que eso se habla poco, es decir, vamos a ver si escarbamos en nuestras costas y encontramos alguna gotita de petróleo que sea nacional. No, esa no es la cuestión. No, la cuestión es a ver dónde encuentro una nueva dosis que dar a mi adicción, sino realmente desengancharme de esa adicción. Por tanto, de nuevo, me refiero a que hay que imponer límites de eficiencia. Solamente con los límites de eficiencia energética obligatorios aplicados a vehículos que estamos defendiendo en la Unión Europea se